Rusia y Ucrania, fin del conflicto. Seguro que usted se detuvo en este video por ese título. Y es que probablemente muchos piensen que este conflicto que tiene 3 años, más de 3 años, podría llegar a su fin por este tema de las negociaciones de las últimas semanas. Precisamente el lunes fue la segunda ronda de negociaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania. Pero la pregunta es, ¿será el fin del conflicto? La respuesta es probablemente no. Difícilmente se llegue a un acuerdo. O difícil haya una salida diplomática a este conflicto. ¿Quiere que te explique los por qué? Bueno, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones y ya te cuento. El lunes fue la segunda ronda de negociaciones entre la Comisión rusa y la Comisión ucraniana en Estambul. Una reunión que quizás fue para guardar las apariencias por las insistencias de Donald Trump a que este conflicto pare. Pero la reunión fue el lunes, pero en el fin de semana Ucrania hizo unos ataques que los rusos los calificaron como ataques terroristas. Y es que pusieron bombas en 2 rutas de trenes y en estos ataques perdieron la vida más de 100 personas. Usaron puentes o prepararon cargas explosivas debajo de puentes por donde cruzaban trenes. Pero en el mismo fin de semana atacaron una parte de lo que los rusos consideran su triada nuclear. La triada nuclear de los rusos son armamentos nucleares que se distribuyen entre submarinos, barcos, aviones y los lanzamisiles que están posicionados en tierra. Dentro de la doctrina nuclear de los rusos, que recientemente fue modificada, un ataque a lo que ellos consideran sus armas disuasivas es un ataque que podría ser respondido con armas nucleares. En ese ataque, la intención de los ucranianos era atacar 5 aeródromos rusos, donde está la aviación más importante de lo que es la triada nuclear de los rusos. De estos 5, solo 2, por las informaciones que hay, solo 2 aeródromos fueron alcanzados, a pesar de que Ucrania hablaba de 40 aviones dañados. Las informaciones que se tienen es que andan alrededor de 10 aviones entre destruidos y dañados. Ahora, ¿cómo se puede entender que hay actitud de negociación si te vas a reunir el lunes y en el fin de semana está atacando objetivos que tienen doctrinas muy particulares? Es obvio que no tienes intención de hacer una negociación. Ahora, ¿es Zelensky realmente el que está planificando todo esto, el que está planeando estos ataques? ¿O Zelensky está respondiendo a lo que plantea la Unión Europea? Si no observa esta información, dice Víctor Orbán que Bruselas decidió que Ucrania debe continuar la guerra. La situación es clara. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos del presidente Trump, no vamos hacia afuera de la guerra, sino hacia adentro. Los burócratas de Bruselas no apoyan los planes de paz de Estados Unidos. Decidieron que Ucrania debe continuar la guerra, declaró el primer ministro húngaro. Pero mientras el primer ministro de Hungría dice esto, y es muy evidente que en el caso de Alemania, Gran Bretaña, Francia, siguen en esta actitud de boicot a las negociaciones de paz. Pero está la otra parte, que es los Estados Unidos. En el caso de Donald Trump, que desde antes de llegar a la presidencia decía que iba a parar este conflicto, pero como que Donald Trump aquí anda jugando 2 barajas. Porque siempre anda diciendo que este conflicto tiene que parar. Bueno, pero igual no para las ayudas, ni militares, ni mucho menos las ayudas de inteligencia a Ucrania. En la voladura de los puentes, supuestamente, se utilizaron explosivos estadounidenses C4, mientras Donald Trump pregona que quiere que el conflicto pare. Los propios americanos, muchos de ellos, entienden
de que en este ataque está la mano de los Estados Unidos, por lo menos de la inteligencia norteamericana. Un ex analista de la CIA apunta a la participación de inteligencia estadounidense en los ataques de drones ucranianos contra aeródromos rusos. Se informó, y no he visto ninguna confirmación de ello, que Pete Hegseth estaba viendo el ataque en tiempo real, lo que significa que definitivamente sabía lo que estaba ocurriendo. Indicó el ex analista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson al bloguero Andrew Napolitano en relación con el ataque de drones ucranianos en aeródromos rusos. Pero fíjense que dice este analista también, norteamericano también, dice Scott Reiter que la operación Telaraña de Ucrania ha superado el umbral de una respuesta nuclear rusa. La respuesta de Rusia y Estados Unidos podría determinar el destino del mundo, dice Scott Reiter. En 2012, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que las armas nucleares siguen siendo la garantía más importante de la soberanía y la integridad territorial de Rusia y desempeñan un papel en el mantenimiento del equilibrio y la estabilidad regional. En los años transcurridos desde entonces, los analistas y observadores occidentales han acusado a Rusia y a sus dirigentes de invocar de manera irresponsable la amenaza de las armas nucleares como un medio de ruido de sables, un engaño estratégico para ocultar las deficiencias operativas y tácticas de las capacidades militares rusas. En el 2024, Vladimir Putin ordenó actualizar, y es lo que hablaba anteriormente, la doctrina nuclear de Rusia para considerar las complicadas realidades geopolíticas que habían surgido de la operación militar especial SMO que está en curso en Ucrania, donde el conflicto se había transformado en una guerra por poderes entre Occidente o colectivo de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia. Y atención aquí, la nueva doctrina declaró que se autorizaría el uso de armas nucleares en caso de agresión contra la Federación Rusa y sus aliados por parte de cualquier estado no nuclear con la participación o apoyo de un estado nuclear, lo cual se considera un ataque conjunto. El arsenal nuclear de Rusia también estaría en juego en caso de acciones de un adversario que afecten a elementos de infraestructura estatal o militar críticamente importantes de la Federación Rusa, cuya desactivación perturbaría las acciones de respuestas nucleares. Si usted quiere saber, Scott Reiter es un antiguo oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos que sirvió en la antigua Unión Soviética aplicando los tratados de control de armas. Era agente de Estados Unidos en la Unión Soviética, o sea que conoce muy bien la intríngulis de los rusos. También en el Golfo Pérsico durante la operación Tormenta del Desierto y en Irak supervisando el desarme de armas de destrucción masiva. Estuvieron las manos de la OTAN metidas en los aeródromos de Rusia. Es posible porque las fotografías satelitales lo indican, la cantidad de fotografías que se hicieron alrededor, dentro de los aeródromos y alrededor de esto en los últimos días, parece que es un indicador de que la inteligencia occidental sabía de todo esto. Ahora, como decía al principio, hay la posibilidad de que termine, de que pare este conflicto. De manera diplomática no le veo solución. Este conflicto podría ir para largo porque hay países en Europa agitando la guerra de una manera extraordinaria. Después del ataque y después de la reunión del lunes, Vladimir Zelensky se envalentonó y llegó a decir que la Comisión rusa estuvo más dócil ahora, que parece que fue bueno, que atacaran, o más bien que el ataque a los aeródromos fue importante porque se volvieron más dóciles los rusos, o sea que parece que los rusos están bajo presión después de ese ataque y tuvieron que ceder más en las negociaciones. Pero las negociaciones igual quedaron en lo mismo, intercambio de
de prisioneros. A las declaraciones de Vladimir Zelensky, el Kremlin y Rusia responden. El Kremlin responde a las declaraciones de Zelensky, quien tachó de idiotas a los negociadores rusos. Dice Peskov, el portavoz del Kremlin, esta es una declaración incómoda, desafortunada, que claramente no se corresponde con el espíritu de negociaciones. Esto se puede decir, sin lugar a dudas, declaró Peskov. Pero en Rusia hay una voz que todos los que hemos estado pendientes a este conflicto sabemos que cuando lo hace de una manera muy contundente, incluso hasta bastante agresiva. Y este señor dice, el castigo es inevitable. Medvedev sentencia los ataques ucranianos. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha asegurado que los responsables de los recientes atentados terroristas de la Fuerza de Kiev contra instalaciones civiles y militares en territorio ruso serán castigados. Señores, es evidente que este conflicto no va a terminar de manera diplomática. Tal vez cuando llegue a un punto muy extremo, este conflicto lleva más de 3 años. Realmente han estado jugando con la paciencia de los rusos y ha sido muy evidente. Los ucranianos han cruzado muchísimas líneas rojas. Toda la OTAN ha cruzado muchísimas líneas rojas y podría entenderse que los rusos o son cobardes o entienden de que no podrían ganar este conflicto o simplemente están tratando de evitar una situación de escala mayor. Si este conflicto escala, de verdad que será muy peligroso para todo el mundo. ¿Responderá Rusia a estos ataques? Obviamente va a responder. Quizás no de la manera que muchos podríamos pensar, porque si partimos del punto de que cruzó una línea roja, si partimos del punto que tocaron uno de los 3 de esta tríada nuclear de los rusos, es evidente que todos podamos entender que puede venir un ataque muy contundente. Es posible que Rusia responda a la manera que ellos entienden. Son bastante pacientes. Es posible que Rusia responda de manera contundente, pero no tan contundente como muchos podrían pensar. O quizás hayan entendido que este conflicto no va a parar si no es con la capitulación de Ucrania. Que se vaya a resolver diplomáticamente este conflicto, no le veo la posibilidad. Es posible que la diplomacia entre cuando todos tengan el agua al cuello. Haga usted su propia conclusión, yo tengo la mía y es la que acabo de dar. Ahora, hágase una pregunta. Todas las invasiones que hemos tenido en todos los rincones del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que esto no se ha parado nunca, hágase la siguiente pregunta. ¿Por qué en ninguna de esas invasiones que se hicieron antes estuvimos al borde de una tercera guerra mundial? ¿Y por qué sí en este conflicto, invasión u operación especial, llámele como usted le entienda, por qué aquí, ahora, tenemos tan alto riesgo de una tercera guerra mundial? Aquí en este conflicto solo hay una situación particular. La distribución, la nueva distribución del poder político mundial y económico. Que tengan un feliz resto del día. Nos vemos en una próxima.